Con tan solo fuerza de voluntad es difícil y complicado derrotar al alcohol, pero podemos apoyarnos con alguien que es más fuerte y poderoso que él. Buenas noches, bienvenidos a su canal Hablando de Alcoholismo, un canal diseñado y hecho para transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos para aquella persona que aún está sufriendo, que aún no ha entendido que el alcohol ha hecho presa fácil de su vida. En este capítulo vamos a analizar qué es lo que podemos hacer para poder cambiar. En este punto necesitamos empezar a aplicar acción y más acción. Y solamente dando un paso muy importante en el programa de Alcohólicos Anónimos es como lo podemos lograr. Permítame leer una parte de lo que dice el tercer paso. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave y es la de la buena voluntad. Al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta casi se abre por sí misma. Y al asomarnos, veremos un letrero al lado de un camino que dice: este es el camino hacia una fe que obra. En los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. Nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol, pero también vimos que algún tipo de fe, aunque solo fuera una fe en Alcohólicos Anónimos, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, solo nos requerían la aceptación. Los primeros dos pasos de Alcohólicos Anónimos solo es de aceptación. El primer paso que dimos fue aceptar que teníamos un problema. Aceptamos nuestro alcoholismo y ahí empezamos a poner las bases para empezar a crear una vida útil y feliz. Los cimientos para poder empezar a luchar contra ese monstruo del alcoholismo. Posteriormente, en el segundo paso, vimos que con una fe, por muy mínima que fuera, nos daba las armas para luchar contra el alcohol. Que en algún momento dado, si nosotros estábamos dispuestos, podíamos obtener esa fe para poder vencer al alcohol. El tercer paso nos habla de lo que es la buena voluntad. Nos habla de cómo tenemos que derrotar el egocentrismo, el ego que viene inherente a nuestra vida, es parte de nuestro ser, pero que muchos de nosotros, especialmente en los alcohólicos, el ego se elevó demasiado, por lo cual tardamos mucho tiempo, meses, años, para poder entender y aceptar que el alcohol había ya hecho mella en nuestra vida personal, familiar, laboral, y que teníamos que cambiar si queríamos seguir manteniendo nuestra vida. Hablábamos de que no nos bastó ninguna fuerza de voluntad porque el alcohol nos los arrebató de tajo. Hoy tenemos que entender que tenemos que abrir nuestro corazón, abrir esa puerta cerrada que el ego la mantiene para que no podamos abrirla y empezar a hacer acción para poder derrotar al alcohol. Pero una vez abierta esa puerta, ese corazón con la buena voluntad, empezamos a tener un camino donde encontramos la fe, esa fe que obra, pero una fe ya no en nosotros, porque cuando nosotros actuamos a nuestra manera, a lo que nosotros pensábamos, a lo que nosotros razonábamos, todo lo que hicimos referente al alcohol fue brutal. No nos entendíamos, no sabíamos ni por qué vivíamos.
No entendíamos cómo otras personas podían apurar un trago sin emborracharse y nosotros, al primer contacto del alcohol, era una serie de borracheras. Entonces, vivíamos a manera de nuestra voluntad, a manera de nuestro egocentrismo. Un egocentrismo que cada vez nos hacía ir en picada, en picada, en picada en nuestras vidas. En el tercer paso tuvimos la oportunidad de empezar a conocernos, de empezar a abrir la puerta y empezar a derrotar ese ego que se había apoderado de nosotros. Voy a permitirme leer otro párrafo del tercer paso, donde dice: cada hombre y cada mujer que se ha unido a Alcohólicos Anónimos con intención de quedarse con nosotros ya ha comenzado a practicar este paso. Sin darse cuenta, el tercer paso, no es cierto que en todo lo que se refiere al alcohol, cada uno de ellos ha decidido poner su vida al cuidado y bajo la protección y orientación de Alcohólicos Anónimos. Ya ha logrado una buena disposición para expulsar su propia voluntad y sus propias ideas acerca del problema del alcohol y adoptar a cambio las sugeridas por Alcohólicos Anónimos. Todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que Alcohólicos Anónimos es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse, en que se ha convertido su vida. Si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces, ¿qué es? Aquí hay algo importante. Cuando nosotros ingresamos a Alcohólicos Anónimos, tenemos la fe que en ese local, en ese grupo de personas, vamos a solucionar el problema del alcohol. Porque vemos que muchos lo han solucionado y vemos cómo ellos platican con alegría, cómo le han hecho para dejar el alcohol. Entonces yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos y asistí a un grupo, fue con la firme determinación y la voluntad de creer en ese grupo para poder dejar de beber. Entonces ahí fue donde yo empecé a depender de mi grupo. Decían los padrinos: si no quieres creer en el grupo, cree en alguien, pero algo más allá del alcohol, para que lo puedas derrotar. Si quieres creer en estas paredes de este grupo, créelo. Si tú vienes y te paras fuera del grupo y eso te quita las ganas de tomar, hazlo. Pero hazlo para que ya no dependas del alcohol para todas las actividades de tu vida, porque el alcohólico toma el alcohol como referencia, tiene una dependencia del alcohol, porque para todo el alcohólico está acompañado del alcohol. Que si gana un partido de fútbol, su equipo favorito, que si se ganó un premio en la lotería, que si hizo un buen trabajo, que si nació su hijo, que si le está yendo bien, por todo y por nada debe el alcohol. Cuando tienes un problema emocional, cuando tienes un problema con la pareja, cuando tienes un problema en el trabajo, cuando tienes un problema en X situación, lo que buscas es el alcohol. Entonces estás dependiendo del alcohol. No todas las dependencias son malas. La dependencia en un poder superior, Dios, como yo lo concibo, algunos le llaman Jehová, algunos le llaman Yahvé, pero para mí es el Dios. Entonces yo debo de creer en Él y poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. En el 12º paso dice que hay que tener la dependencia en ese poder superior para luchar contra el alcoholismo, pero también tenemos que aplicar todos esos pasos en cada acto de nuestras vidas. Quiere decir que todo lo que yo haga de aquí para adelante, voy a depender de ese poder superior. Y la práctica así lo decide, así lo dice. ¿Por qué? Porque todas las veces que yo he actuado bajo la confianza en Dios, me han salido bien las cosas. Las he logrado. Cuando hay un problema grandísimo en cualquier parte de mi vida, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque cuando yo hice las cosas en mi voluntad,
hice puras burradas. Si hoy en vida estoy aquí, si hoy estoy aquí yo sentado, platicando con ustedes, es por obra y gracia de Dios. Porque toda la manera de tomar que yo hice, desde la primera vez que probé el alcohol, hasta ahora que lo dejé, muchas gentes en el mundo, por menos de lo que yo hice, ya están descansando en el sueño eterno. Choques, trasnochadas, lugares inaccesibles, malas compañías, casos insólitos en los cuales viví bajo el influjo del alcohol y hoy estoy aquí. ¿Por qué no creer en Dios si estoy aquí viviendo, si solamente cada uno de nosotros los alcohólicos sabemos cómo fue nuestra vida cuando bebíamos? Por eso, antes dependía del alcohol para todo, hoy dependo de ese poder superior, o Dios, como cada quien lo conciba. En las mañanas, cuando uno se levanta, le da gracias a Dios por la vida, porque estamos levantándonos, cuando muchos se acostaron y no se levantaron, cuando muchos alcoholizados chocaron y están muertos, y nosotros hoy nos levantamos tranquilos para disfrutar solo 24 horas, porque en Alcohólicos Anónimos o nosotros cuando hemos dejado de tomar ya no futurizamos, ya vivimos el día de hoy con todo lo que venga, pero hoy ya no nos resistimos a lo que suceda, porque hoy tenemos confianza y dependencia en un poder superior más allá que mis fuerzas humanas. Voy a leer una parte final de lo que es el tercer paso. ¿Cómo puede entonces una persona bien dispuesta seguir poniendo su voluntad y su vida al cuidado de un poder superior? Ya le hemos visto dar un comienzo al empezar a confiar en Alcohólicos Anónimos para solucionar su problema con el alcohol. A estas alturas es probable que se haya convencido de que tiene otros problemas además del alcohol y que a pesar de todo el empeño y el valor con que los afronte, algunos de estos problemas no se pueden solucionar, ni siquiera puede hacer el menor progreso. Le hacen sentirse desesperadamente infeliz y amenazan su recién lograda sobriedad. Al pensar en el ayer, nuestro amigo sigue siendo víctima de los remordimientos y del sentido de la culpabilidad. Todavía se siente abrumado por la amargura cuando piensa en quienes aún odia o envidia. Su inseguridad económica le preocupa enormemente y le entra pánico al pensar en las naves quemadas por el alcohol, que le pudieran haber llevado a un puerto seguro. ¿Y cómo va a arreglar ese lío que le costó el afecto de su familia y le separó de ella? No podrá hacerlo contando únicamente con su valor y su voluntad. Ahora tendrá que depender de alguien o de algo. Como le comentaba, en todos los actos de nuestra vida tenemos que depender de algo o de alguien, nuestro poder superior. Hoy vamos por el camino de la vida luchando a cada instante, porque no por el dejar de beber se te van a quitar los problemas. Al contrario, muchas veces se nos acrecentan porque ahora ya estamos sin alcohol. Hoy sí estamos pensando razonadamente. Por eso hoy los problemas sí los vemos de frente. Y a lo mejor se nos agudizan, pero es parte del proceso. Es parte de tu vida que vas ganando día a día la lucha contra el alcohol. Porque es una lucha diaria, todos los días. Todos los días está ahí el alcohol esperando que tú cometas un error para acecharte nuevamente. El alcohol nunca se va a separar de tu vida porque siempre va a estar ahí. Y no te puedes esconder o huir de él, lo tienes que enfrentar. Pero ahora lo enfrentas con las herramientas que te da un programa de recuperación, que es Alcohólicos Anónimos. Aceptamos que nosotros ya no podemos tomarnos una cerveza como cualquier persona normal lo haría. Ya no podemos nosotros tener las mismas actividades que antes, porque muchas actividades de las que teníamos antes estaba inmerso el alcohol. Pero hoy día a día
estamos adquiriendo esa fortaleza a través de practicar el tercer paso. Poner nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo consigue. Si lo logramos todos los días, empezaremos a tener una vida útil y feliz. Y vamos a ir derrotando día a día al enemigo número 1, que somos nosotros, y a su compañero, que es el alma. Si este video te gusta, pícale ahí, suscríbete y compártelo. Y nos vemos aquí en la siguiente entrega para hablar otro tema de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Si ustedes conocen a alguien que tiene problemas con su manera de ver, díganle que existe Alcohólicos Anónimos. Con una sola persona de los que a mí me escuchan, influya yo para que busque solución a su problema, con eso me siento satisfecho. Felices 24 horas, compañeros. Gracias por su tolerancia.